en los progres, un libro que habla de la necesidad de unas minorías dirigentes. Supongo que en esta formulación se apunta al tan conocido aristocratismo de Ortega. Sí, es cierto, y posiblemente es uno de los más perniciosos tópicos para entender la obra de Ortega y en concreto la rebelión de las masas. Yo he insistido para aclarar su problemática en el ejemplo de un modo de ser exigente, disciplinado, pero se entiende exigente y disciplinado con uno mismo. No quería decir exigente y disciplinado con los demás, sino con uno mismo. No ha sido casual mi ejemplo. Con ese ejemplo estaba apuntando a la respuesta a esta pregunta que de modo ineludible iba a saltar, ya que siempre aparece cuando se habla de Ortega. La tesis de Ortega es muy importante para nosotros y nada tiene que ver con el tópico de un aristocratismo social. Ortega defiende que la sociedad tiene que dejarse dirigir por personas disciplinadas y exigentes para con ellas mismas, que han puesto su vida al servicio de unos ideales o valores superiores. Esas personas moralmente excelentes son los mejores y son lo que Ortega entiende por las minorías. Ortega no postula tanto que esas personas sean los políticos que tienen el poder político, sino que sean ellas las que suministran los modelos de comportamiento social, los modelos en que fijarse. Las personas de ese estilo son las que para Ortega constituyen la aristocracia necesaria en una sociedad. Una aristocracia, por cierto, no heredable. La virtud no se hereda, y la aristocracia es una virtud. Por eso es absolutamente incompatible con la herencia. Más aún, como luego veremos, la aristocracia hereditaria representa un modelo de perversión de la sociedad en la opinión de Ortega. Ya se han aclarado entonces los equívocos con los que ha sido entendido el libro de Ortega, pero lo que acaba de decir invita a preguntarle que cuáles son los valores superiores que determinan que unas personas sean mejores porque se pone al servicio de esos valores o ideales. La pregunta es muy pertinente y se dirige de modo directo al corazón de la filosofía moral y de la concepción cultural de Ortega y Gasset. Yo diría que esos valores o ideales son los que proceden de los pisos superiores de la vida humana, porque son valores o ideales que no se agotan, por tanto, no tienen un cumplimiento absoluto, ni hay que repartirlos entre unos pocos por su escasez, como ocurre con los valores pegados al cuerpo, que se agotan rápidamente o que son escasos. Los superiores potencian la vida humana, porque se amplifican al repetirse en muchos, por ejemplo, la sinceridad o la honradez. La sinceridad es necesaria en la vida, desde el nivel más elemental, cuando reconocemos lo que las cosas son en sí mismas sin tergiversarlas, hasta en nuestro trato con los demás. Para Ortega, por ejemplo, la sinceridad es el elemento básico de su filosofía ya desde 1912, que piensa en la sinceridad incluso como el nervio del universo. Otro valor superior es la solidaridad, porque sólo desde la solidaridad podemos construir una verdadera colectividad, una verdadera sociedad. Otro, la formación auténtica, no la erudición. Formación en el conocimiento, en la capacidad de estimar o valorar y en la capacidad de decidir, etc. Un ser excelente, moralmente excelente, es el que pone estos ideales como sus metas y pone su vida al servicio de esos ideales y se exige a sí mismo disciplina para perseguirlos y realizarlos en su vida. Lo que Ortega soñaba para su país era un aumento de la vitalidad española, de la capacidad global del país de emprender cosas, de crear, de disfrutar, de configurar unas condiciones en las que surgieran personas excelentes, una cultura en la que predominaran los valores superiores frente al predominio de los valores inferiores más rastreros que generalmente han dominado en España, donde, por ejemplo, la disciplina no tiene ningún predicamento porque impera la insolidaridad, el egoísmo, la cultura del propio beneficio más craso, o como decía Ortega ya en su juventud más temprana y que he citado, el agarbanzamiento. Vivimos en una sociedad chabacana y rastrera. Eso quiere decir que se mueve por intereses chabacanos, rastreros, sin altura de miras. Contra eso iba Ortega y proponía un modelo de ser humano distinto, un modelo de ser humano que pusiera sus miras en los valores superiores de la persona. Quizás nos hemos extendido excesivamente en estas cuestiones preliminares y convendría centrarse en el libro. En la presentación ha dicho que se trata en La rebelión de las masas de presentar el diagnóstico de la sociedad europea. ¿Cuál es entonces en realidad el tema de la rebelión de las masas? Efectivamente, ya es hora de centrarse en el libro de un modo más preciso. El objetivo de la rebelión de las masas es analizar la crisis de Europa. Europa se ha quedado sin moral, porque en ella predomina un tipo de hombre muy especial, un hombre que ha perdido la moral. El tema de la rebelión de las masas es radiografiar a este hombre que predomina en Europa, como dice Ortega, hacer su psicograma.
Ortega quiere sencillamente responder a la pregunta de cómo es el hombre europeo. Pero en realidad mucha gente se ha preguntado lo mismo. La originalidad del libro de Ortega estriba en el modo como aborda esa cuestión, y que es un modo sumamente atractivo e interesante. De acuerdo a la concepción moral que Ortega tiene de la vida humana, el hombre sin moral que se ha adueñado de Europa le hizo pensar en ciertos modos deficientes de ser hombre. Pues bien, la forma de trabajar de Ortega en este libro es pensar a fondo en esos modos deficientes de ser hombre, para encontrar en ellos los modelos de cómo es el hombre contemporáneo. Esos modos deficientes de ser hombre son el niño mimado, el señorito satisfecho o el aristócrata heredero, el bárbaro rebelde y, en cuarto lugar, el especialista científico. Los rasgos que Ortega descubre en estos modos deficientes de ser hombre son los modelos que Ortega utiliza para pensar cómo es el hombre contemporáneo. Según se desprende de lo que usted dice, el niño mimado es un modo deficiente de ser hombre, que Ortega utiliza para mostrar cómo es el hombre que predomina en Europa. ¿Puede ampliar esta original tesis de Ortega? Con mucho gusto, porque efectivamente representa uno de los puntos más originales y pedagógicamente más ricos de la rebelión de las masas. Todos sabemos que es un niño mimado. Además, es una posibilidad presente en todas las clases sociales, con cualquier tipo de formación y en todas las culturas. Un niño mimado se da cuando el niño es educado por unos padres o preceptores dispuestos a satisfacer cualquier petición que el niño les haga, sea razonable o no. En esas condiciones el niño, por ser inmaduro, se dedicará a exigir sin límites, de manera que sus deseos sean cumplidamente satisfechos. Con esto he mencionado 3 características del niño mimado. En cuarto lugar, la relación del niño mimado con la satisfacción de sus deseos es inmediata, es decir, sin esfuerzo ninguno por su parte, es natural. Si esa relación no se da, el niño se enrabieta y rompe con el mundo, es decir, rompe la convivencia, empieza a patalear, llorar y gritar. Con esa actitud, y es la sexta característica, chantajea a sus padres o preceptores que se ven obligados a ceder manteniendo el ciclo. Pues bien, según Ortega, el siglo XX, que ha perfeccionado masivamente el modo de vida tanto desde una perspectiva jurídica como económica, engendra una psicología del hombre medio muy parecida a la del niño mimado. El hombre contemporáneo, se entiende el europeo occidental, se encuentra con la convivencia política instalada en su comunidad o en el grupo de sus comunidades y con los principales problemas de la subsistencia resueltos, y resueltos de modo natural, sin esfuerzo real. Y por eso piensa que la cultura que garantiza la convivencia, el derecho, y la existencia y distribución de bienes son hechos naturales que están ahí como las cosas de la naturaleza, sin que medie ningún esfuerzo de los hombres. Si por cualquier cosa no se dan esas circunstancias, esa facilidad, uno no se esfuerza por lograrlas, sino que se enrabieta y se entrega en las manos del Estado totalitario para que resuelva el problema inmediatamente. En la metáfora del niño mimado también hay que atender a los rasgos del niño en cuanto niño. El niño se caracteriza por ser una persona inmadura, por eso puede ser mimado. También el hombre contemporáneo es un inmaduro, en los 3 niveles que Ortega destaca en la vida humana, en el conocer, en el desear o estimar y en el hacer. En el primer caso, en el conocer, la inmadurez se detecta en la falta de información sobre los factores que inciden en una situación, viendo esa situación desde cada uno de esos factores, es decir, cambiando por tanto de perspectivas. Hacerse cargo de las diversas perspectivas posibles es consustancial con la madurez de juicio. También el niño es inmaduro y, como él, el hombre contemporáneo predominante en el sistema de valorar, desear o estimar las cosas. En el niño predominan los valores más pegados a su cuerpo o a su yo. Además, aún no tiene fijada con precisión la jerarquía de sus valores, es decir, la fuerza atractiva de sus valores varía. El proceso de maduración consiste en ordenar correctamente los valores y los ideales y estimarlos de acuerdo a ese orden. Pues bien, el hombre contemporáneo tiene graves defectos en la estimativa. En la sociedad contemporánea no son los valores superiores los que realmente están institucionalizados como verdaderamente valores superiores. Y en tercer lugar, tampoco en relación con la acción está el niño plenamente maduro. Precisamente por eso hay acuerdo general en no considerarlo responsable de sus acciones. Es que como niño no puede evaluar las consecuencias de sus acciones. Igualmente el hombre contemporáneo, y esto vuelve a valer para hombres o mujeres de cualquier clase social, no son capaces de evaluar las consecuencias de sus acciones, con lo que muestran un alarmante grado de inmadurez.
Como se ve, la metáfora del niño mimado da mucho